Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Muy bien, vamos a tener la segunda parte del cálculo integral. A ver, nos habíamos quedado, estábamos hablando de la integral de Riemann, ¿no? Que aquí es en donde se clarifica el concepto de la integral como una área bajo la curva. Por la importancia, aquí nos tomó ya muy apresurados al final de la clase pasada. Voy a reiniciar aquí. Vamos a dibujar los ejes. Dibujar el eje Y. El eje X, este es el eje vertical, ¿no? La Y, que en realidad es f de X, es lo que usualmente denotamos como Y, ¿no? Y en función de X. Vamos a dibujar entonces aquí una curva cualquiera para ilustrar. Se fue para arriba aquí la gráfica, ahí está. Como si fuera una curva cualquiera, ¿no? Para ilustrar aquí el significado, algo así. Entonces, vean, vamos a analizar, esta es una gráfica de alguna función cualquiera, una función definida por alguna regla no f de x igual a alguna expresión matemática. Y vamos a analizar esta curva desde un cierto valor de x, desde aquí. Y nos vamos a ir hasta acá. Vamos a suponer que aquí sea un valor de x que vamos a llamar a, y aquí otro valor cualquiera que vamos a llamar b. Entonces, en el punto x igual a, la función tiene un cierto valor. En ese punto x igual a, la función tiene un valor f de a. Recuérdese que para cada valor de x, la gráfica, la coordenada y, tiene un valor que va a estar dado por la función evaluada en el punto a. Es lo que significa esto, ¿no? Recuerden. Esto significa que, por ejemplo, si tenemos f de x igual a x cuadrada más 1, f de 2 es sustituir aquí 2 al cuadrado más 1. O sea, ¿cuánto vale la función cuando x vale 2? Aquí sería 5, ¿no? Entonces aquí en x igual a a, este punto que está aquí sería x igual a a, y es f de a. Y este punto que está por acá, en x igual a b, la función tiene un valor que va a ser más o menos por aquí, ¿no? Lo que valga la función cuando x vale b sería f de b. Voy a poner aquí unas líneas. Pues bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a dividir esta gráfica en secciones. Supongan que quisiéramos el problema de calcular el área bajo la curva en la región desde x igual a x igual a b. O sea que, digamos, voy a poner aquí en anaranjado, sería calcular toda esta área, ¿no? Toda la que va, toda bajo la curva. Aquí no estoy rellenando todo, nada más estoy muy representativo, ¿no? Todo indicando que queremos calcular toda esta área bajo la curva desde x igual a x igual a b. Entonces, en este caso, lo que podemos hacer como una aproximación, sabemos actualmente que precisamente por lo que significa la integral, si integramos directamente la función f de x desde la integral definida de a a b, esto es precisamente esa área, ¿no? Bajo la curva. Es el área esta que está pintada anaranjada. O sea, si integramos la función f de x de a a b, eso nos da el área bajo la curva. Esto ustedes van a ver cuando estén en el posgrado, cuando estén haciendo su tesis,
Esto tiene que ver directamente con algunas mediciones que ustedes van a hacer. Por ejemplo, cuando miden algún equipo que está detectando algo, el equipo acumula un registro en cierto tiempo. Entonces, eso es una suma, es una integral matemáticamente, ¿no? O también puede ser que registren una cantidad de luz. Algún equipo también suelen ser integrales área bajo ciertos tipos de curva, ¿no? Pero así desde el punto de vista meramente geométrico, pues es un área bajo la gráfica de esta función. Entonces, una forma de aproximar esta área es dividir el intervalo de x a x igual a b en intervalos iguales. Por ejemplo, aquí voy a dividir en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? En 8, donde de hecho, cada intervalo va a ser un intervalo de valores para x, porque x está en el eje horizontal. ¿Cuánto dije que eran? 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Entonces, en este caso, serían cada intervalo valdría b menos a, o sea, la distancia que hay desde a a b es b menos a, dividido entre 8, ¿no? Que son las 8 particiones. En general, si ustedes parten en n intervalos, un intervalo que vaya de a a b, entonces esta delta x sería b menos a entre n, ¿no? Y eso mediría el ancho de cada partición en general, ¿no? Para cualquier n, en este caso particular, en el dibujo pues están 8, ¿no? Y empezamos aquí en el lado izquierdo, por ejemplo, tenemos aquí una partición, la primera es x igual a, es donde empieza la región que nos interesa, y luego sería xa más delta x, la primera delta x, ¿no? Lo que vale cada intervalo. Este segundo punto sería xa más doble de delta x, y luego para acá el tercero, xa más 3 delta x en general. Cada uno de estos valores de aquí, por ejemplo, si partimos en varios, digamos, la xy, que sería la x, el iésimo intervalo, suponiendo que tenemos en general un valor n, lo voy a poner aquí, ¿no? xy estaría localizado en a, que es donde empezamos, x igual a, más el intervalo, que mide el intervalo de la partición por i. Por ejemplo, para i igual a 1, sería a más delta x. En este caso, por ejemplo, sería este delta x, ¿no? Estaríamos en el primero. Cuando i vale 2, iríamos al siguiente y así, ¿no? Esa sería la forma general. Entonces, vean, una forma de aproximar el área bajo la curva es, nos fijamos en los extremos del intervalo, evaluamos la función en cada fin de intervalo. Por ejemplo, aquí tenemos f de a, y este intervalo termina aquí. Entonces aquí la función tiene otro valor, que sería este, ¿no? Aquí sería, voy a poner una flecha para que para aquí viene mi espacio, este sería f de a más delta x. O sea, sería el primer, de a a delta x, que sería este primer intervalo, ¿no? Entonces, si yo multiplico la diferencia de la función, por ejemplo, f de x más f de a más delta x, sería este valor que está aquí arriba, ¿no? Este f de a sería el que está aquí arriba, en el caso de la a. Entonces, lo que se hace aquí como una aproximación es irme a la mitad del intervalo. Me voy a la mitad del intervalo y entonces, en vez de tomar este rectángulo que está por arriba, para no irme de más completamente, vean, si yo tomara, voy a dibujar este pedazo como si hiciera un zoom. Por ejemplo, si tomo este pedazo de la curva y dibujamos, por ejemplo, aquí es igual a A, y aquí sería x igual a más delta x. Entonces, yo podría tomar el área de este rectángulo completo. Pero entonces el área de todo este rectángulo me estaría dando esta área de más. Voy a
pintarlo, ¿no? Toda esta área además, toda esta que está arriba, ¿no? Porque este está afuera, ¿no? Y si tomara el rectángulo de abajo, me faltaría mucho. Por ejemplo, si tomara de aquí, pues estaría no contando toda esta área, ¿no? O sea, me voy de más o menos. Entonces, aquí, pues lo más aceptable es tomar justamente la mitad, ¿no? O sea, un rectángulo, pero a la mitad, con altura a la mitad del intervalo. Entonces, borré la curva. Ahí está. Entonces, lo que hacemos aquí es, nos fijamos en el punto medio hasta aquí, y entonces dibujamos un triángulo, perdón, un rectángulo así. Y entonces consideramos la contribución al área en esa parte de x igual a más delta x. La tomamos como el área de este rectángulo. Si bien es cierto que estamos poniendo esta área de más, también estamos poniendo esta que está arriba de menos, ¿no? Entonces, esperamos que sea la forma en que más se compense lo que agregamos con lo que nos falta. Y así lo hacemos para todos los intervalos, de manera que entonces si yo aproximo con un rectángulo así para cada intervalo, por ejemplo aquí la mitad quedaría más o menos como por aquí, sería el siguiente rectángulo, y luego el otro más o menos por aquí. Y entonces vean, bueno, aquí en este me faltó un poco más de altura, ¿no? Debe estar más arriba. A ver si no me llevo otra parte de la, me llevo otra parte de la gráfica. Entonces voy a dibujarlo sin quitarle eso, porque se traslapó mucho. Y a borrar de más, entonces sería hasta acá más bien, ¿no? Y luego en el siguiente, desde aquí hasta acá, la mitad quedaría como por acá. Y así, ¿no? Creo que puse muchos intervalos. Vamos a completar aquí rápidamente. Este sería el siguiente. Y luego aquí, algo como esto, ya nada más falta uno. Así. Entonces vean, el área el área bajo la curva la podemos aproximar entonces como la suma de las áreas de todos estos rectángulos. Entonces aquí tendríamos todas las áreas de estos rectángulos verdes, sería una aproximación del área, ¿no? Esas sumas, la sumatoria de estas áreas. Vean que no es el área exacta, ¿no? Porque estamos aproximando con un rectángulo, pero resulta que aquí, si nos vamos a la misma consideración que hacíamos en el cálculo diferencial, vean, vamos a definir que aquí en el centro sean puntos X, por ejemplo aquí que sea X1, este X2, el punto medio, ¿no? X3, X4, etcétera, ¿no? Entonces, de forma que entonces la altura de estos rectángulos sería, si este es el punto medio, sabemos que la altura de cada rectángulo es precisamente lo que vale la función en ese punto medio, ¿no? Porque estamos tomando la altura en el punto medio. Entonces aquí la altura, en el primer caso sería f de x1, y luego aquí en el segundo esta altura sería f de x2, ¿no? Y así para cada uno, f de x3, etcétera, serían las alturas, de manera que las áreas de cada uno de estos rectángulos sería delta x, porque todos los delta x son iguales, son el intervalo de x, la base de cada rectángulo. Entonces, cada área de cada rectángulo, si le llamamos AI al área del iésimo rectángulo, sería la base es igual para todos, son delta x por la altura, pero la altura es la función evaluada en xy. De esa forma, ¿no? De manera que el área total, la sumatoria de estas áreas, la vamos a llamar suma de las i,
y aquí se sumaría sobre el número de áreas que haya, el número de rectángulos. Es igual entonces a esta misma sumatoria de el producto de las f de x y por delta x, que sería el ancho de los rectángulos, ¿no? Entonces les decía, es una aproximación porque no necesariamente el área de los rectángulos coincide exactamente con el área de los bajo la curva. Pero resulta que ahora yo puedo tomar el límite cuando delta x, podemos tomar el límite cuando delta x, el ancho de los rectángulos, tienda a cero. Cuando ese ancho tiende a cero es cuando tenemos el caso de que x se vuelve infinitesimal, o sea, tan pequeño como sea posible sin llegar a ser cero, ¿no? Pero tiende a cero. Entonces es cuando en vez de delta x usamos dx. Cuando pasamos de delta x a dx, el diferencial, este ya es el diferencial de x, significa que ya estamos considerando que este delta x, que antes era finito, ahora tiende a cero. Cuando tiende a cero, estos rectángulos son muy, muy delgados, ¿no? ¿De qué espesor? Pues tiende a cero el espesor. Entonces, ¿qué pasaría aquí si este ancho tiende a cero? Vean, si me voy, aquí tengo el punto medio no se mueve, pero si voy haciendo más y más estrecho este rectángulo, voy a dibujarlo aquí de otro color. Por ejemplo, si lo hago muy, muy delgado, en vez de tener ese rectángulo, pues tengo prácticamente esto, por ejemplo, ¿no? Un ancho infinitesimal de x. De manera que aquí, ahora esto prácticamente, cuando tiende a cero, prácticamente es una línea. Y entonces sería un área infinitesimal, porque sería la altura por dx, pero como dx es infinitesimal, el área aquí ya no sería f de x y por delta x, sino que sería exactamente lo que vale la función ahí, porque como el ancho es despreciable, entonces el centro es prácticamente el punto, ¿no? Entonces aquí el área sería la altura, que sería f de x en ese punto, por el diferencial de x, y ese sería un diferencial de área. Entonces, si se hace más y más delgado, el número de particiones van a ser más, porque es el mismo intervalo de A a B, de manera que cuando delta x se convierte en diferencial, entonces como se hace muy delgado, se hace un número infinito en principio de particiones. Entonces esta sumatoria es una sumatoria infinita. Cuando hacemos ese brinco conceptual, entonces esta sumatoria cambia de símbolo. Se utiliza este símbolo de integral y entonces, pero es el significado que tiene. Este símbolo de integral es una suma, es una sumatoria, nada más que en este caso ya no es de cantidades finitas, sino infinitesimales, ¿no? Productos. Cada término de la suma tiene un valor por sí mismo que tiende a cero infinitesimal. Pero cuando ya se suma de manera prácticamente continua, un número infinito de términos, entonces ya es cuando tenemos lo que calculamos con la integral, y como aquí ya prácticamente no hay diferencia entre el rectángulo de ancho infinitesimal digamos, con el área bajo la curva, entonces ya el área bajo la curva coincide, la sumatoria esta ya vuelta integral coincide con el área bajo la curva de la gráfica, ¿no? Entonces, este es precisamente el concepto de integral. Esta sumatoria se vuelve integral. La suma se hace sobre todos los intervalos en que se parta, desde el inicio del intervalo hasta el final. Estas f de x y ya son prácticamente en cada valor, porque se vuelven prácticamente un continuo, ¿no? Porque va pasando por todos los valores, por el ancho que tiende a cero, y entonces delta x se vuelve el infinitesimal, y aquí es donde tenemos la integral, y de ahí sale este, digamos, significado geométrico de la integral como el área bajo la curva. O sea que así como definíamos la derivada como un límite, también la integral, la definición viene en términos de un límite, ¿no? O sea, esta integral definida de f de x, diferencial de x, es realmente el límite cuando n tiende a infinito. El hecho de que los anchos de cada rectángulo tiendan a cero
significa que el número de intervalos se va a hacer infinito, ¿no? Porque a medida que se van haciendo más y más delgados, esos rectángulos, más rectángulos voy a necesitar para cubrir todo el intervalo, ¿no? Entonces es el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de f de xy por delta x. Y aquí sumaríamos desde i igual a 1 hasta n, o sea, el número de particiones, pero si yo quiero que este delta x se haga infinitesimal para que quede así como de diferencial de x, n también se iría yendo a infinito, ¿no? Entonces, esto sería, digamos, la, la, algo análogo al cálculo de diferencial, hacíamos también la derivada como un límite, ¿no? Cuando delta x tendía a infinito, era aquella h que aparece en la fórmula, ¿no? Este tipo de sumas para calcular el área es lo que se conoce como suma de Riemann. Y bueno, más que nada aquí era para querer mostrar esto para ilustrar, ¿no? Quedara más claro el significado de la integral como un área bajo la curva. Vamos a hacer aquí un caso, un ejemplo. Voy a hacer aquí espacio. Y vamos a cambiar aquí de color. Un ejemplo, la integral de 0 a 1 de x cuadrada por el diferencial de x. Por ejemplo, aquí el ejercicio va a ser que calculen, bueno, aquí no es calcular, sería aproximar, ¿no? Porque van a hacer una aproximación, aproximar esta integral. Voy a ponerlo aquí más ordenado. Aproximar la integral de 0 a 1 de x cuadrada diferencial de x usando una suma de Riemann con 4 subintervalos. 4 subintervalos y el punto medio de cada intervalo, de cada subintervalo. Vean de qué se trata aquí. O sea, esta área que van a calcular, van a aproximar, no es la integral exacta. Luego vamos a comparar qué tan buena es la aproximación. Significa entonces que el intervalo de 0 a 1, esto es x cuadrada. Vamos a ver la gráfica, sería más o menos así. Tenemos el origen, aquí tenemos 1. Vamos a poner aquí, vamos a poner que aquí sea 1. Para que aquí le vamos a poner x. Este es el eje x. Aquí es 1, entonces de manera que aquí ponemos que sea 0.5 a la mitad. El intervalo aquí nos dicen que es de 0 a 1. Esta función cuando x es igual a 0, entonces es igual a 0, ¿no? 0 al cuadrado, la voy a dibujar aquí en rojo. Voy a dibujar nada más algunos puntos para luego trazar la gráfica. Cuando x es un medio, sería x cuadrada es un medio al cuadrado, es 0.5, ¿no? Un medio al cuadrado sería un cuarto, que es 0.25. Entonces, digamos, si por aquí, vamos a poner más o menos la misma escala, que aquí fuera 0.5, aquí fuera 1, en el eje Y. Entonces, aquí sería 0.25. Cuando x vale 0.5, 0.5 al cuadrado es 0.25, o sea que el punto correspondiente a 0.25 estaría aquí. Y luego en x igual a 1, 1 al cuadrado, me daría 1.
tendríamos esto, ¿no? Entonces, si dibujamos más o menos la gráfica, creo que no va a quedar muy bien, pero bueno, más o menos, a ver, no, espera, bueno, no, ahí más o menos, ¿no? No sale este punto. Pero es una parábola de hecho, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es partir en 4 subintervalos, o sea que el intervalo de 0 a 1, el intervalo de 0 a 1 lo tendríamos que dividir en 4 partes, entonces serían, si lo partimos en 4 partes, sería así, ¿no? Aquí ya tenemos 4 particiones, aquí sería 0.25, aquí 0.75, o sea que el primero iría de, digamos, de 0 a 0.25, ¿no? Y luego el siguiente de 0.25 a 0.5, y luego de 0.5 a 0.75 y de 0.75 a 1. Estos serían los 4 intervalos, ¿no? Subintervalos. O sea que vamos a aplicar este concepto de la suma de rectángulos para aproximar el área bajo la curva con estos 4 intervalos. Entonces, vean, este es el ancho del intervalo, entonces para todos el ancho del intervalo pues es igual, ¿no? Porque son intervalos, tenemos que tomar intervalos iguales. Entonces el delta X sería 0.25 cada uno, ¿no? Ahora vamos a localizar el punto medio de cada uno, porque ahí es donde tenemos que evaluar la función. La función, acuérdense que se evalúa en el centro de cada intervalo. Entonces el primer intervalo está de 0 a 0.25, entonces el valor de X intermedio le llamamos X1 para indicar que es el centro del primer intervalo, sería la mitad, ¿no? Entre 0 y 0.25. Sería la mitad, sería 0.25 más 0 entre 2, que es 0.125. Ese es el centro, ¿no? Del primer intervalo. Luego, el centro del segundo intervalo le vamos a llamar X2, sería el punto medio entre punto 25 y punto 5, ¿no? O sea, sería ahí sumar punto 5 más punto 25 y luego lo dividimos entre 2, sería punto 75 entre 2. Esto nos da punto 375. Luego, el tercer centro, el centro más bien del tercer intervalo, sería el punto medio entre punto 5 y punto 75, que sería ahí sumar punto 5 y punto 75 y dividirlo entre 2, nos da 0.625. Y por último, el punto medio de entre punto 75 y 1 sería sumar 1 más punto 75 y dividirlo entre 2. 1.75 entre 2 es 0.875. Entonces ya tenemos los puntos medios. Ahora, ¿para qué queremos esos puntos medios? Porque acuérdense que cuando calculamos en estas sumas de Riemann, el área de cada rectángulo, cada intervalo, evaluamos la altura por la base. La base de cada rectángulo es delta X, ya lo tenemos, es 0.25 para cada uno. Y XY es el punto medio de cada intervalo. La altura va a ser la función evaluada en ese valor de XY, ¿no? Del centro del intervalo. El delta X es el ancho, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener que evaluar entonces f, o sea, la función en x igual a 1, o sea, f de punto 125, que sería como la función aquí, el integrando es x cuadrada, entonces estaríamos elevando 0.125
al cuadrado, que es, me corrigen si no está bien, pero creo que es punto 0156. 0156, le voy a poner aquí otros dos dígitos, 0.015625. Sería el punto medio del primer intervalo, ¿no? La función evaluada en punto 125. Luego tendríamos que calcular cuánto vale la función en el centro del segundo intervalo, es decir, en 0.375. Sería 0.375 al cuadrado, da 0.140625. Y así con los otros dos, ¿no? Aquí sería f de la función evaluada en 600.625, que es 0.625 al cuadrado. Da 0.039. No, punto 39. Punto 39. Punto 39. 0625. Y ahora la función en el centro del cuarto intervalo, la función evaluada en punto 875. Aquí la función en la suma de Riemann, recuerden que es el integrando, ¿no? Aquí es x cuadrada. 0.875 al cuadrado es 0.765625. Así, ¿no? Entonces ya tenemos la función evaluada en cada uno de los puntos medios, que serían las alturas de cada rectángulo. Y el ancho es el mismo 1.25. Entonces, la suma de Riemann, en este caso particular, sería la suma desde i igual a 1 hasta 4, porque son 4 intervalos, del producto de f de x y la función evaluada en el centro de cada uno de los 4 intervalos, multiplicado por delta x, que es 0.25. O sea que estaríamos multiplicando, por ejemplo, 0.25. Bueno, 0.25, como el punto 25 va a multiplicar a todos, ponemos 0.25 y factorizamos la suma de las alturas, ¿no? Porque sería 0.25 por cada uno de ellos. Aquí sumamos 0.01625 más aquí el segundo son 0.1400625 más 0.39, son las que calculamos aquí las alturas de cada intervalo, ¿no? 0.625 y al final es 0.765625. Entonces se suma por punto 25, ¿no? La suma de lo que está aquí entre paréntesis, chequen si está bien, debe ser, no sería 0.25, todo lo que está entre paréntesis debe sumar 1.31, 1.3125, así, ¿no? O sea que al final aquí 1.3125 entre 4, perdón, sí, entre 4, ¿no? Porque es por punto 25. Multiplicar por punto 25 es como multiplicar por un cuarto.
Y multiplicar por 1/4 es como multiplicar por 4. Ah, no, no es cierto, aquí no, es 1 entre 4, dividiendo entre 4, perdón, como dividir entre 4, entonces va a quedar como .32. Vamos a calcular aquí exacto. Si estaremos dividiendo entre 4, ¿no? O sea, al multiplicar por .25 es multiplicar por 1/4. Entonces es dividir entre 4. O sea que esto debería dar 0.32. Se dividimos esto entre 4, .32, 81, 25, y esto es la suma, ¿no? Entonces, este punto 32, 81, 25 es aproximadamente el área bajo la curva de x cuadrada de 0 a 1. Ahora, ¿qué tan buena es esa aproximación? Pues la única forma de saberlo es calculando la integral definida de 0 a 1, porque esto es una aproximación del área, ¿no? De 0 a 1. O sea que sería una aproximación del área bajo esta curva roja, este intervalo. Este es un aproximado si queremos el área exacta bajo ese intervalo, bajo la curva en ese intervalo. Entonces eso es la integral de 0 a 1 de x cuadrada de x. Entonces tendríamos que calcular esta, ¿no? Tenemos aquí x al cuadrado. Bueno, como integrando x cuadrado, la integral va a ser x cúbica entre 3. Y como es una integral definida, la vamos a evaluar en 0 y en 1. Recuerden que esto significa que evaluamos primero x igual a 1. Entonces sería 1 entre 3, ¿no? Porque 1 al cubo es 1, y el 3 está ahí. Y luego le restamos lo que salga de evaluar x cúbica entre 3 en x igual a 0, que sería 0, ¿no? Porque si x vale 0, x al cubo también es 0. Sería 0 al cubo, ¿no? O sea que al final de cuentas aquí tenemos 1/3 menos 0, o sea que el área exacta es 0, es 1/3. Si ustedes meten este tercio en la calculadora, van a encontrar que les da este valor, 333, expansión decimal infinita, número racional, con una cifras un número 3 que se va repitiendo hasta el infinito, en 1.33333. Si lo quisiéramos comparar a 3 dígitos, la aproximación, vean, si lo cortamos en 3 dígitos, la aproximación sería 0.328. Contra el valor exacto es 0.333 si lo dejáramos también el exacto a 3 dígitos. Pues vean que sí hay una... No es tan mala, ¿no? La aproximación. Creo que hay un error, digamos, pues como de 0.005 hasta ahí más o menos, ¿no? Ahora, si fuéramos menos estrictos, si quisiéramos 2 dígitos, esto lo tendríamos que redondear a 0.33 y este también a 0.33. O sea que si nos quedáramos con 2 dígitos, el área aproximada, pues prácticamente lo dejamos igual que la integral exacta, ¿no? Estos conceptos de integral, esta notación, pues es la notación que tenemos, digamos, notación moderna, ¿no? Para esta matemática. En los textos originales de los fundadores del cálculo de Newton, si los revisan, pues es una notación completamente diferente. Ellos usaban pues otros tipos de notaciones, usaban mucho la geometría, ¿no? Entonces, pero este es el concepto, y aquí podemos vernos la buena aproximación. Y eso son las sumas de Riemann. Hay otro concepto muy importante en el cálculo integral, que es lo que se conoce como el teorema fundamental del cálculo. Voy a escribirlo aquí. Teorema fundamental del cálculo. ¿A qué se refiere esto? Supongamos que tenemos una función f. Si f es una función
continua, o sea, que esté bien definida, sin cortes en todo un intervalo. Es una función continua en cierto intervalo, desde A hasta B. Y definimos una función f mayúscula tal que se cumpla que esa función que definimos sea la integral de f de t, diferencial de t, de 0, perdón, desde a hasta x. Vean, desde el inicio del intervalo hasta un valor de x que va a estar dentro del intervalo. Entonces, en este caso, f es derivable, o sea, f tiene derivada. Es derivable y precisamente su derivada va a ser esta f evaluada en el límite superior. En todo el intervalo, o sea que en cualquier punto del intervalo x. Todo el intervalo. O sea, decir que x va a estar en este intervalo, ¿no? Bueno, esta es una, bueno, a veces le llaman como la primera parte, ¿no?, del teorema fundamental del cálculo, porque también a veces se define una segunda parte, que también se puede presentar como que si f es una función continua, si f es continua en un intervalo de AB, y f es cualquier antiderivada. Recuerden que la antiderivada es la integral, pero sin la constante de integración, ¿no? Es cualquier antiderivada en antiderivada de f. Es decir, significaría que la derivada de f mayúscula es esta f precisamente, ¿no?, la minúscula. Si tenemos esto, entonces resulta que la integral desde a a b de f de x, diferencial de x, va a ser igual a la antiderivada evaluada en b menos la antiderivada evaluada en a. Que vean, precisamente esto es lo que utilizamos, ¿no? Cuando calculamos una integral definida, esto es lo que usamos, ¿no?, esta segunda parte del teorema fundamental del cálculo. A veces nada más se presenta como teorema fundamental de cálculo esta segunda parte, ¿no? Y esta expresión, esta diferencia de las antiderivadas evaluadas en el límite superior menos evaluada en el límite inferior, es igual a esta notación que teníamos f de x evaluada en a y b. A veces también se puede denotar ligeramente diferente, por ejemplo así, f de x, le ponemos un paréntesis cuadrado en vez de esta línea, e igual se ponen aquí los límites, ¿no?, pero significa lo mismo. Sería esa antiderivada evaluada en b en el límite superior y luego evaluada en a, que es el límite inferior. Y vamos a hacer aquí algunos ejemplos más. Bueno, de hecho, la aplicación del teorema fundamental del cálculo es el cálculo de integrales, ¿no?, de integrales definidas. Bien, entonces vamos a seguir viendo más ejemplos de técnicas de integración. Como por ejemplo aquí, para el cálculo de una integral definida,
Por ejemplo, si quisiéramos calcular el área bajo la curva de x cuadrada de 1 a 3, es lo mismo que hicimos antes, pero nada más evaluando de 1 a 3 en vez de 0 a 1, ¿no? Y vamos a hacer entonces otro ejemplo. Bueno, aquí ya teníamos las reglas de la suma. Sí las escribimos, ¿verdad? Entonces vamos con otros ejemplos. Estoy abriendo aquí encontrar unos ejemplos, ¿no? Aquí vamos a hacer un ejemplo que un tipo diferente a las fórmulas básicas, ¿no? Que tiene que ver con una técnica de integración que se llama técnica por sustitución. En este caso es cuando hacemos algo como, digamos que tenemos una función que a la vez tiene como variable otra función, algo análogo como en el cálculo diferencial, la regla de la cadena, nada más que aquí es inverso, ¿no? Vamos a hacerlo con un ejemplo particular. 2x coseno de x cuadrada diferencial de x. Vean, aquí tenemos, aparte de, tenemos un producto de funciones en principio, ¿no? 2x sería una función y el coseno de x cuadrada lo podríamos ver como otra función. Pero podemos fijarnos, además de que 2x lo podemos obtener derivando x cuadrada. Entonces, si nos fijamos, o más bien si pensáramos en x cuadrada como una función u, entonces la derivada de u respecto a x sería 2x. Entonces aquí vemos que lo que tenemos precisamente es eso, ¿no? O aquí de manera, si despejamos de u, sería 2x diferencial de x, si nada más dejamos el diferencial de 1, en vez de la derivada de u respecto a x. Entonces ahora ya no dejamos de ver esta función, ese integrando, lo dejamos de ver como si fuera un producto de funciones. Lo que estamos viendo es que tenemos una función que tiene como variable otra función. O sea, tenemos el coseno de algo, pero ese algo tiene como derivada 2x. O sea que aquí, esto que tenemos aquí, lo podríamos ver como coseno de u, por el diferencial de u. Porque vean, el coseno de u, como u es x cuadrada, el coseno de u es coseno de x cuadrada, es lo que está aquí, ¿no? Voy a poner aquí de diferente color para que quede más claro, ¿no? El coseno de u, bueno, voy a poner todo desde el inicio de diferente color para que quede claro cada parte, ¿no? Vean. Voy a poner aquí en rojo lo que es el coseno de u. U es x cuadrada, ¿no? Entonces aquí voy a subrayar lo que es coseno de u. Como u es x cuadrada, coseno de x cuadrada es coseno de u. Y luego en azul, se va para arriba esto, aquí está. Luego en color azul voy a poner el 2x de x. 2x de x es el diferencial de u. Lo sustituimos aquí. Y entonces tendríamos esto, ¿no? Coseno de u, de u. Y ya buscando en las reglas que tenemos para integrar, ya sabemos cuál es la integral del coseno de u. Sabemos que el coseno de u tiene como integral aquello era la integral del coseno de x es el seno de x. Entonces, si cambiamos la x por u, nada más tendríamos coseno de u
solamente sería entonces seno de 1, cambiando la x por la u. O sea que esto tiene como integral el seno de 1. El seno de u, y entonces ya tenemos resuelta la integral, pero como nuestra variable original es la x, recordamos al final que, bueno, aquí me faltó la constante de integración, ¿no? Bueno, la ponemos, ¿no? Que de hecho todavía podemos ponerla, porque aquí todavía no es la primera parte en que ya resolvíamos la integral. Seno de u más la constante de integración, pero la variable original es x, entonces tenemos que regresar a la variable original, así que escribimos esto como seno de u, pero recordando que u es x cuadrada. O sea que esto lo dejamos como seno de x cuadrada, que es u, más la constante de integración. Entonces ya tenemos aquí resuelto la integral de 2x coseno de x cuadrada diferencial de x es seno de x cuadrada más la constante de integración. Lo hicimos, esto se llama por sustitución cuando identificamos que que tenemos una función que a la vez tiene como variable otra función. Aquí la función es el coseno, pero x cuadrada se puede ver como otra función porque es derivable, ¿no? X cuadrada se deriva, tenemos 2x y ese 2x aquí lo tenemos también dentro del integrando, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. Bien, aquí ese es un caso particular. Vamos a hacer otro que involucra otra técnica, ¿no? Esta técnica se llama integración por partes. Integración por partes. En este caso, digamos, bueno, lo hacemos aquí con un ejemplo. X por el seno de X diferencial de X. En este caso, vamos a hacer lo siguiente. Aquí en la derecha voy a poner de dónde sale esta técnica de integración por partes. Lo voy a poner aquí en rojo. Supongan que ustedes tienen U por B, un producto de U por B. ¿Se acuerdan que tenemos una regla de derivación para un producto de funciones? Aquí tienen dos funciones, U y B. Entonces, supongan que cada una de estas funciones U y B tienen como variable X. O sea que tenemos, digamos, una U de X por una V de X. Si sacamos la derivada respecto a X de este producto, recuerden que tenemos una regla de derivación de un producto de funciones que era era la primera por la derivada de la segunda, ¿no? Algo así como la primera por la derivada, déjenme como para que quede en el orden, la primera por la derivada de la segunda. Bueno, de hecho puedo ponerlo en cualquiera de los dos órdenes, ¿no? Más la segunda por la derivada de la primera. Recuerden, esa era una regla que teníamos para estos casos, ¿no? Entonces, así como está aquí, podríamos, digamos, eliminar este diferencial de x, aparece en todas partes. Entonces, podríamos escribir esto como el diferencial de u de x por, bueno, voy a emitirlo de x, pero ya sabemos que depende de x, ¿no? Pero vamos a
a eliminar el diferencial de x porque está en los tres términos. Entonces aquí tendríamos diferencial de u por b. Aquí tendríamos u por el diferencial de b más b por el diferencial de u. Entonces, visto de esta forma, podemos integrar en los dos lados. Tendríamos que tener algo así, ¿no? Porque tenemos que integrar todo. Si integramos lo de la izquierda, tenemos que integrar lo de la derecha. Pero resulta que aquí, en la de la izquierda, es algo como si ustedes tuvieran la integral del diferencial de x. Esto es x, ¿no? Entonces, la integral del diferencial de u es u. La integral del diferencial de u por b, entonces va a ser u por b directamente, ¿no? Y aquí en la izquierda me quedaría u de b más b de u. Entonces de aquí podemos despejar y nos quedamos, por ejemplo, con u, la integral de u por el diferencial de b, que sería esta parte, sería el producto de u por b, y luego esta que está aquí, que estoy poniendo puntos debajo de ella, pasaría a la izquierda restando, ¿no? Para junto con v. Aquí también debe de llevar el signo, el símbolo de integración, ¿no? V quedó aquí sola, el u de b es esta se ve junto con el u por b, o sea, aquí sería menos el integral de b por el diferencial de u. Y entonces esta es la regla de la integral por partes. Nos sirve cuando tenemos en el integrando una función por la derivada de otra función. ¿Cómo es esto? Porque, vean, en este caso tenemos x por el seno de x, seno por el seno de x, ¿no? Está bien ahí. Y entonces tenemos una función que puede ser x en este caso, y el seno de x lo podemos ver como una... Cuando veamos que no hay una, digamos, relación tan clara de que en el caso anterior teníamos un producto, teníamos 2x por coseno de x cuadrada e identificamos fácil que 2x tenía que ver con la derivada de x cuadrada. Por eso hicimos de sustitución, pero en este caso no hay una relación que diga de dónde sale esta x derivando a x, no se puede, ¿no? Porque la derivada de x sería 1. Y derivando el seno tampoco saldría esa x, entonces vemos esa x como una función y al seno de x la tendríamos que ver si queremos usar esta fórmula de integración por partes. La tendríamos que ver entonces como el diferencial de otra, ¿no? O sea, algo así como si tuviéramos esta integral en donde u puede ser x y el diferencial de b tendría que ser el seno de x, o sea que el seno sea la derivada de una función. Sabemos que la derivada del coseno es menos seno. Entonces ahí tenemos la relación, ¿no? Pueden también intentarlo al revés, que diga, bueno, que x sea el diferencial de 1, pero sería ahí un poco más elaborado, ¿no? Porque para que tener x como una derivada sería la derivada de un medio de x cuadrada, ¿no? Y luego, si ponemos al seno como una función, luego tendríamos que integrar el seno. Y más bien aquí serían db u. Entonces en la fórmula tendríamos que, bueno, derivarlo. Se puede hacer de las dos formas, vamos a ver que sea igual, ¿no? Vamos a ver por lo pronto que u sea igual a x, para tener aquí la u de la izquierda aquí en la fórmula, y que el diferencial de b sea el seno de x de x. El diferencial siempre lleva, el de b siempre va a llevar el diferencial de x, ¿no? Entonces si u es x, entonces calculamos, vamos a ocupar aquí para la fórmula el diferencial de u. Sería el diferencial de x nada más, ¿no? Y si el diferencial de b es seno de x, entonces b sería la integral del diferencial de b, sería la integral del seno de x
de x sería menos coseno de x, ¿no? Menos coseno de x. Porque la derivada del coseno es menos seno, con este signo menos quedaría el seno positivo, ¿no? Y aquí la constante de integración la podemos dejar hasta el final, ¿no? Entonces aquí, digamos b de b, ya tenemos entonces aquí todo, ¿no? Bien, entonces, bueno, de hecho aquí ya podemos omitir, de hecho aquí no vamos a poner la constante de integración, ¿no? Porque si se fijan en la forma en que derivamos la fórmula, aquí va implícito un paso de integración. A ver si puedo poner aquí así, ahí está. Aquí, de aquí sale la fórmula, ¿no? En este paso hay una integración donde integramos en la izquierda y en la derecha. En principio, como son integrales indefinidas, sale una constante de integración en cada lado. Esa constante de integración debería ser igual en ambos lados porque lo de la izquierda es igual que la derecha, ¿no? Entonces, si integramos lo de la izquierda, sale una constante que puede ser lo de la derecha, entonces aquí ya no, al final ya no queda, ¿no? A ver, bueno, porque no necesariamente serían iguales. Bueno, no importa, ¿no? Calculamos la parte modular para no hacernos aquí por lo pronto problemas de ese tipo por el tiempo. Aplicamos la fórmula y ahorita vemos, ¿no? Ok, aquí tenemos entonces la integral de seno de x de x. Esta es la parte modular. Entonces, vamos a ver la fórmula. Tendríamos aquí la integral de x seno de x diferencial de x. Va a ser el producto de u por b. U es x, b es menos coseno de x. Y luego viene esta integral de b por el diferencial de u. Hasta un paréntesis. La integral de b, pero b es menos coseno de x. Vamos a poner aquí con todo y signo. Eso es b. Y luego el diferencial de u, aquí lo tenemos, es dx. Vean que esto es muy común, ¿no? Generalmente cuando usamos este método, nos va a resultar aquí que tenemos una otra nueva integral, precisamente porque en la fórmula la integral que queremos resolver queda en términos de una segunda integral, pero la idea aquí es que esta nueva integral que tenemos sea más sencilla que esta. A veces esta no es tan obvia de resolver y esta segunda sí, y ya queda ahí resuelta. Entonces aquí vamos a seguir con x. Aquí borré un paréntesis, ¿por qué quedó así? No sé si lo borré aquí por error o no lo escribí, ¿no? Sería u por b. No sé si si borré el paréntesis o no lo había escrito, no, pero aquí hubo un paréntesis porque es u por b. U es x y b es menos coseno de x. Entonces sería menos x coseno de x. Ahí está. Menos x coseno de x, y luego aquí menos y menos daría más, pero es la integral del coseno, de menos coseno. Bueno, vamos a poner aquí positivo, no menos y menos, coseno de x. Aquí tenemos menos x, coseno de x, y ahora sí, la integral del coseno. A ver, la derivada del seno es el coseno, entonces aquí sería el seno la integral, ¿no? El seno de x. El seno de x, y pues aquí le agregamos la constante de integración. O sea, aquí hay una integral en ambos lados, ¿no? Pero como queda la variable de integración de todas formas en
cada lado pues indefinida. Pues, aquí mejor le agregamos esta c ya al final total, ¿no? Entonces nos queda esta integral de x seno de x de x. Entonces siempre que tenemos una integral indefinida hay que agregarle ahí al final. Pues hacemos la operación, que es la parte importante, y ya dentro le agregamos esta c, ¿no? Que saldría en este caso esta c de esta última integral, o el coseno de x por el diferencial de x. Aquí, por ejemplo, al desarrollar la fórmula, pues podríamos pensar que integramos lo de la izquierda, integramos lo de la derecha. Aquí la suma de las constantes pues daría igual que lo de la izquierda, pero aquí surge una al final de esta última integral que queda, ¿no? Bien, entonces tenemos menos x coseno de x más seno de x más c, sería el resultado, ¿no? Y este sería otro método. Bien, vamos a ver otro método. Por el curso es corto, ¿no? Vamos, pues ya ven que es prácticamente un tema por semana, pero para el examen enfóquense en los ejercicios de la tarea eh, relacionados con estos temas que vimos, ¿no? Y ahí si hay algún ejercicio ahí que vean que no les da el resultado, me pueden escribir ahí por Telegram y ahí les mando ahí vamos la solución, ¿no? Para que no te quede alguna duda ahí. A ver, vamos a hacer otro ejemplo con otra técnica. Esta es la técnica de integración por fracciones parciales, que también es muy útil, ¿no? Técnica de integración por fracciones parciales. Les digo que esta es una particularmente útil. Vamos a hacerla con este ejemplo. 3x más 2 entre x cuadrada menos 1. Aquí no es en sí una fórmula, sino más bien una técnica, ¿no? Vean, tenemos una función entre otra en principio, ¿no? La función del numerador es 3x más 2 y la función en el denominador es 3x, perdón, es x cuadrada menos 1. Aquí la primera observación que se puede hacer es que aquí hay una, digamos, x cuadrada menos 1. Se puede partir. De hecho, x cuadrada menos 1 lo podemos ver como el producto de binomios conjugados. X más 1 por x menos 1 es igual a x cuadrada menos 1. Entonces, esto que tenemos sería la integral de 3x más 2 sobre x más 1 por x menos 1. Entonces, esta integral es de este tipo, que estén de esta forma, pueden resultar un poco a veces complicadas de resolver, así tal cual, ¿no? Pero resulta que cuando yo tengo algo como 1 entre x cuadrada menos 1, esto, sabiendo que esto es un binomio conjugado y que lo puedo escribir de esta forma, resulta que este tipo de fracciones yo siempre lo puedo escribir como una constante entre el primer factor del denominador más otra constante entre el segundo factor. Y entonces vean que ya reacomodado así, esto es muy distinto, ¿no? Porque ya puedo, digamos, si no tuviera nada en el numerador, pues es más simple integrar algo como esto que como un producto en el denominador. Eso significa que esto que tengo aquí en el integrando lo podemos separar, pero aquí hay además 3x más 2, ¿no?
Entonces lo voy a poner aquí abajo, este 3x más 2 entre x cuadrada más 1, perdón, menos 1. Menos 1 de x. Lo podemos escribir entonces como tenemos, voy a hacer este paso también para que quede aquí junto. Esto es x más 1, x menos 1. En el numerador, 3x más 2 de x. O sea que esto lo puedo yo, lo podemos separar como una suma. Vean, lo podemos escribir todo esto que tenemos. El 3x más 2 como una a entre x más 1 más una b entre x menos 1. Aquí les voy a hacer algunas observaciones importantes, ¿no? Todo esto está dentro de la integral. Aquí, por ejemplo, se queda, sabemos que este tipo de fracciones parciales es así cuando tenemos aquí en el numerador la x, cuando la x en el numerador tiene como máxima potencia 1 y en el denominador 2. Si tuviéramos aquí en el denominador algo como x cubo, al cubo, entonces aquí tendríamos que poner arriba algún término multiplicando a x. Bueno, pero aquí no lo tenemos, así que lo dejamos de esta forma, ¿no? Como 3x más 2, o sea, estamos convirtiendo, aquí antes de resolver, porque vamos a encontrar a y b, como, pues, bueno, van a ser constantes, ¿no? Pero vamos a escribir esto, o sea, estamos escribiendo 3x más 2 entre x más 1 por x menos 1. Lo estamos escribiendo como una constante que tenemos que determinar entre x más 1 más otra constante que también tenemos que determinar entre x menos 1. Entonces el chiste aquí es encontrar a y b, porque vean, ya que encontremos a y b, ya va a ser muy fácil calcular estas integrales, ¿no? Son de hecho logaritmos. Están de la forma 1 entre x, ¿no? Algo. Entonces, tenemos que ver que si escribimos de esta forma, si nos devolvemos, pero ya, digamos, aquí aparte lo pongo aquí. A entre x más 1 más b entre x menos 1. Si estuviéramos al revés y partiéramos de esto y quisiéramos tener un factor común en el denominador, sería esto, x más 1 por x menos 1 si lo quisiéramos poner en un solo numerador. Pero entonces, para hacer esto, tendríamos que multiplicar a por x menos 1 y b por x más 1, ¿no? Entonces, en el denominador tendríamos, vean, a por x menos a y luego más bx más b. Y esto está entre x más 1 por x menos 1. Entonces, aquí podemos identificar, por ejemplo, en la expresión original, como tiene que ser igual esto que está aquí, tiene que ser igual que esto, ¿no? Porque estamos proponiendo que esté de esta forma, pero de esta forma equivale a esto que está aquí. Entonces, aquí identificamos los denominadores, no hay problema, están iguales, ¿no? Entonces, los numeradores, como es la misma expresión, tienen que ser iguales también. Aquí en la izquierda tenemos 3x. Aquí en la derecha tenemos ax más bx, o sea que tenemos a más b por x. Como 3x debe ser igual a más b por x, de que concluimos que a más b tiene que ser igual a 3.
Y luego vean, aquí hay un 2. En la derecha, lo que no tiene X, sino que es número solo, sería menos A más B. Menos A más B debe ser igual entonces a 2. Este 2 debe ser igual a menos A más B, ¿no? Que son los que no tienen, que no están multiplicados por la X. Entonces aquí concluimos entonces que menos A más B es igual a 2. Estas dos expresiones nos permiten calcular A y B, porque por ejemplo si tenemos estas dos igualdades, entonces vean, si las sumamos, sumando sería A menos A se elimina, B más B sería 2B, y luego en la derecha se sumarían 3 y 2, 5, o sea que B sería 5 entre 2. Ya tenemos B, entonces sabiendo que de la primera relación de esta, sabiendo que A más B es igual a 3 y sabiendo que B es 5 medios, entonces A más 5 medios es igual a 3. 3 son 6 medios, ¿no? O sea que entonces A va a ser 6 medios menos 5 medios, me da un medio, ¿no? Y entonces ya tenemos A y B. Por lo tanto, ya podemos escribir esta expresión, o sea, la integral de 3x más 2 sobre x cuadrada menos 1. La podemos entonces escribir ahora como a entre x más 1 más b entre x menos 1, sabiendo cuánto valen a y b. En el caso de a, vale un medio, o sea que aquí tendríamos un medio entre x más 1 y luego b es un medio. No, B es 5 medios, no. ¿Qué calculamos? B es 5 medios, sí, aquí está, es el que calculamos primero. 5 medios sobre x menos 1. Esto todavía sigue siendo la integral, no lo hemos calculado, tenemos que calcularlo, y que faltó el diferencial de x. Un medio, pues podemos ponerlo como un medio, ahora podemos separar, son dos integrales, podemos un medio por la integral de dx entre x más 1, ¿no? Ya quedaría aquí simplificada, y luego sería más otra integral, sería 5 medios por la integral de 1 entre x menos 1, y ponemos aquí el diferencial de x. Son dos integrales, pero vean que estas son más fácil de calcular, ¿no? Porque estas son, acuérdense que tenemos la fórmula del logaritmo natural, que era la integral de du sobre u, es logaritmo natural de u. En este caso, por ejemplo, la primera, podemos hacer u igual a x más 1. El diferencial de u es diferencial de x. Entonces aquí tenemos un medio del diferencial de u. De x es igual que el diferencial de u. Y abajo es u. Y aquí en la segunda, si hacemos lo mismo, ya son dos integrales independientes otra vez. Ahora nada más hacemos u igual a x menos 1. Y entonces el diferencial de u en este caso es también de x, ¿no? O sea que en los dos casos tenemos de u sobre u. Así que aquí la integral sería un medio, aplicando aquí sería el logaritmo natural de u, pero u aquí lo estamos tomando como x más 1, y luego aquí más 5 medios de el logaritmo natural de x menos 1. Y le agregamos la constante de integración. Entonces vean, esto que calculamos es la integral de 3x más 2 entre x cuadrado más 1, perdón, menos 1. Vamos a quitarle este más. Menos
y aquí el diferencial de x. Bueno, quedó aquí muy lejos de la integral, ¿no? Pero vamos a poner el signo menos, más o menos aquí al centro, ¿no? Entonces vean que este método permite que integrales que pudieran parecer complicadas, al, al dividirlo en fracciones de este tipo, fracciones parciales, se simplifican. Aquí vamos a hacer aquí otro, un ejemplo más aquí. Este es el que hicimos, bueno, sí, este ya lo hicimos, el de x cuadrado, partes. Encontré aquí otro. Bueno, queda aquí muy en poco tiempo, ¿no? Cuando se va muy rápido, porque son muchos temas y mucho. Bueno, pues yo creo que aquí vamos a cerrar el curso. Entonces, revisen los problemas, enfóquense así en lo de las tareas. El examen lo voy a tomar de los ejercicios que les mandé con soluciones. Entonces, céntrense en esos y en lo que hicimos aquí en la clase. No sé si hay alguna pregunta. El examen creo que salgo a verificar el horario, creo que es el miércoles a las 12 en la sala Motomichi Inoue del departamento de polímeros. Gracias, Profe, maestro. ¿nos podría pasar también estas notas, por favor? Ah, sí, tienen a ver, las de vectores, sí se las envié, ¿verdad? También. Ah, sí, sí, ya recordé. Sí, se las envío estas hoy más tarde. Muy bien. Y también nos va a enviar ejercicios de este tema. Sí, les voy a mandar la lista de problemas y también las soluciones para que verifiquen. Muchísimas gracias. Ok, bueno, pues entonces nos vemos el día del examen. Pues espero que tengan mucho éxito en todos los exámenes que van a presentar y que pues en un futuro cercano estén como estudiantes del posgrado. Muchas gracias por su tiempo, Gracias. maestro. Gracias, maestro. Muchas gracias. Saludos. Gracias.